Les invito al Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Si ustedes se fijan en el boletín, dice ahí el tema del sermón: una medida de fe grande. Una medida de fe grande. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 28. Que lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, entiéndase por un espíritu inmundo, un demonio, luego que oyó de él, ¿de quién? De Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Usted lo ve? Pero Jesús le dijo, oiga bien esto, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, ahí está la medida de fe, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Diga, Señor, habla mi vida. Puedan sentarse, mis amados. Déjenme hacer un poquito de contexto para entender la lectura. Las palabras que esta mujer sirofenicia expresó fueron las que le dieron a Jesús, a mí me gusta en inglés como se dice, el hint. El hint. Le dieron la clave, le dieron la punta de lanza, el pie forzado, para que Jesús pudiese darse cuenta de la medida de fe de esta mujer. Era una mujer sirofenicia, griega. Fenicia era una antigua civilización, lo que hoy se conoce como el Líbano, Siria, al norte de Israel. Y esa civilización, como se conocía en los tiempos del Señor, no existe bajo ese nombre, pero sí están ahí. Sí están ahí. No podemos decir que desaparecieron, porque no. Sigue las generaciones pasando de tiempo en tiempo, no con el mismo nombre, pero sigue ahí. Y esta mujer sirofenicia, esta mujer griega, en otras palabras, quiero hacer énfasis en eso, porque quiero que ustedes entiendan que no es judía. Y como no es judía, ahí es que vamos a notar la importancia de por qué la medida de la fe de esta mujer. Una mujer cananea, dice el Evangelio de Mateo también. Y ella le rogaba a Jesús por la liberación de su hija. Le rogaba por la liberación de su hija. De hecho, quiero decirles que he tenido experiencias en el pasado
donde padres me han rogado por la liberación de un hijo o de una hija. Sí he vivido la experiencia. No sé si otros pastores o otros hermanos han tenido esa experiencia. Pastor Sepúlveda, nuestro hermano Rigoberto, que también fue obrero en el ministerio, y otros líderes del ministerio, nuestra hermana Diana, que ha sido líder en el ministerio. No sé si ustedes le han dicho alguna vez: por favor, ora para que el Señor liberte a mi hijo o liberte a mi hija. Y cuando te piden de esa manera, es porque están conscientes que hay algún tipo de espíritu inmundo que está atormentando esa persona. Yo he vivido esa experiencia muchas veces. La última vez que vi una experiencia como esa fue precisamente en esta iglesia con una hermana que ya el Señor se llevó a su presencia. La hermana ya no está en esta tierra. El Señor se la llevó a su presencia. Pero una vez me dijo: ora por mi hijo. Ora por mi hijo porque ve cosas, porque presiente cosas, porque siente cosas que no son del Señor, porque de alguna manera le atormentan, le causan miedo. Y yo no quiero pensar que el muchacho tenía un espíritu inmundo, porque me da la impresión de que no. Pero me pidió eso. Y yo fui y oré y clamé al Señor, y el Señor nos dio la victoria. Pero hay momentos, hay ocasiones, se han dado situaciones donde usted puede orar y orar y orar. Y por alguna razón, mucha gente no es libertada de esos espíritus inmundos. Pero bien dice la Biblia que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay géneros que demandan de parte de la congregación y de parte de la iglesia tomarse tiempo orando y ayunando para que haya libertad. No todos los espíritus inmundos se manifiestan de la misma manera. Y yo cuando digo esto lo estoy diciendo porque posiblemente en su entorno o en su familia hay alguna situación que requiere de que usted ore y ayune un poquito más para que haya liberación y haya avivamiento en el seno familiar. Bendito el nombre del Señor. Hay situaciones que requieren de oración y de ayuno. Muchas madres, especialmente cuando oran por sus hijos, usted ve que están meses y hasta años clamando de rodillas y ayunando, pidiendo que el Señor intervenga, y el Señor se glorifica. Aleluya. Hay situaciones donde necesitamos que el Señor se glorifica, pero hay algunas situaciones que requieren de una liberación en el momento. Y esta mujer necesitaba que el Señor libertara a su hija de un espíritu inmundo. Y ella rogaba. Y cuando ella rogaba es porque el tipo de atadura que tenía esta niña era tan grande, era tan tremendo, que requería de autoridad y que fuese inmediatamente. Y ella le rogaba a Jesús por la liberación. Entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? Y la pregunta que yo me hago: y cuando alguien te pide oración, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú respondes? Pues mira, cualquier judío que conozca la tradición y cualquier otro gentil o cristiano que conozca la historia de la tradición judía va a poder entender un problemita que había con los judíos y los griegos. Algo los dividía. Porque el pueblo del Señor, desde los tiempos de Josué, tenía problemas con los cananeos. Lea el libro de Josué y se va a dar cuenta. Había división en el pueblo del Señor con el pueblo gentil. Pero Jesús, antes de llegar a donde estaba esa muchacha, estaba enseñando sobre la limpieza de los alimentos. Si en ese mismo capítulo, en los versículos 18 y 19, usted se da cuenta que Jesús, antes de salir a Tiro y a Sidón para encontrarse con esa situación,
estaba enseñando sobre la limpieza de los alimentos. Esta distinción de entre los alimentos limpios e inmundos era una de las razones fundamentales que impedían el trato entre judíos y gentiles. Lo repito. Este tema de los alimentos inmundos y los alimentos limpios era una de las barreras entre el pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo judío era un pueblo que el Señor separó para él, porque a través de ese pueblo el Mesías iba a venir a este mundo. Y él escogió ese pueblo, y él quería que ese pueblo estuviese separado de los pueblos paganos, porque nuestro Dios quería que el pueblo judío fuese el pueblo misionero que llevara el mensaje. No solamente era el canal de bendición para que Jesús llegase a nuestros medios, sino que era el pueblo escogido para llevar el mensaje de salvación al mundo. Pero ¿qué pasó con el pueblo del Señor? No cumplió con su tarea. Era un pueblo rebelde, un pueblo duro. Y había ese problema, y uno de los problemas grandes era el de los alimentos. Esa era una de las barreras, ese era uno de los muros que dividía al pueblo de Dios con el pueblo pagano. Porque en el pueblo del Señor se metió el orgullo y el ego. El decir que nosotros somos puritanos y nos mantenemos puros porque ciertas cosas que ustedes comen, nosotros no las comemos. Y siempre miraban con desprecio al pueblo gentil, incluso al pueblo. Ellos se referían al pueblo gentil como ¿qué? Como perros. Esos son unos perros. El otro día vi una foto que me llamó la atención mía. En esa foto había un perro y un gato que le decían al cerdo, a la gallina y a la vaca: nosotros estamos protegidos por la ley. Si nos hacen daño, van a ir presos. Y la vaca y el cerdo y la gallina decían: qué envidia. Porque la vaca, el cerdo y la gallina son los animales que más consumimos y que más matamos para consumir. ¡Qué envidia! Porque nosotros no consumimos gatos ni consumimos perros. Bueno, que sepamos. No sabemos si en algún lado que uno va a comer y uno lo encuentra rico, pues. Que sepa. Ese era un problema que había en el pueblo. Esa barrera. Entonces, cuando el Señor está enseñando sobre la limpieza de los alimentos, Él dice: no llamen inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Verdad? Él dice: no llamen inmundo a lo que yo he limpiado. Porque cuando Dios hizo estas prohibiciones en la ley, tenía como propósito separar a Israel de las naciones paganas a su alrededor. Y sin duda, esa prohibición de comer ciertos alimentos era una de las barreras. Sin embargo, Jesús, cuando está enseñando, dice: no llamen inmundo lo que yo he limpiado. En otras palabras, en ese momento, que también el Señor está eliminando. Está eliminando esa barrera que separa a los judíos de los gentiles. ¿Sabía usted que nosotros todavía, aún como pueblo cristiano, pueblo creyente y pueblo del Señor, entre nosotros mismos nos levantamos barreras? Nosotros mismos nos levantamos barreras. Yo no sé cuáles son las barreras de esta congregación. Ay, Dios mío, que no haya ninguna. Aleluya. Pero a veces nos levantamos barreras entre nosotros. Y yo voy a decir algo que posible le caiga mal en el hígado a 2 o 3 de los que me están escuchando. Pero yo he ido a iglesias que son todos de una sola raza y uno no se siente cómodo porque no te tratan igual.
Son muchos los lugares que usted puede llegar, y si son todos de un mismo pueblo, usted no se siente bien. Bueno, la realidad es que uno se siente más afín y más cómodo con los de uno. Eso sí es una realidad, pero no es una barrera, es que uno se siente más afín con los de uno. Obviamente, si estoy rodeado de puros puertorriqueños, pues me voy a sentir más afín y más cómodo, porque ellos hablamos el mismo idioma. Y usted dirá, usted habla en español como nosotros los mexicanos. No, cuando hablo el mismo idioma es que la misma jerga, los mismos la misma cuestión. Yo digo rollo en México, en Puerto Rico, y me miran, ¿y qué tú dices con rollo? Esos son los mexicanos. Uno se siente más afín con los de uno, pero no lo podemos ver como una barrera que nos divida. Y en el pueblo del Señor, incluso en el pueblo de Dios, hoy en día se levantan barreras sociales, barreras incluso espirituales, barreras políticas y de todo eso. Ay, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque usted, el Señor ya lo limpió. Y si el Señor usted lo limpió y usted es parte del cuerpo de Cristo, yo no puedo llamar inmundo o tratar mal o levantar barrera con alguien que ya el Señor ha limpiado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Verdad que si yo no puedo llamar inmundo a quien Dios ha limpiado? Y dice la Biblia más, porque dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que tienen mucho ego. Entonces el Señor estaba eliminando esa barrera cuando estaba enseñando de que no llamen inmundo lo que yo he limpiado, porque eso se iba a cumplir. ¿Cuándo se iba a cumplir? En el momento que Cristo entregara su vida en la cruz. En ese momento se iba a romper esa barrera y ya nosotros íbamos a tener acceso directo al Padre. Además, el pueblo judío no cumplió con la encomienda y la tarea de ser los misioneros del Evangelio de Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros, los que le recibimos, nos han dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Bendito el nombre del Señor. Como nos gozamos con eso, ¿verdad? Tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. A nosotros los gentiles tenemos acceso directo al Señor también. Y somos también los misioneros y los que llevamos el Evangelio de Jesucristo al mundo. Entonces, cuando vemos estos principios de los que hemos estado hablando en la Biblia, podemos entender entonces por qué Jesús le contestó a la mujer sirofenicia de la manera que le contestó. Porque cuando Jesús le contesta a esta mujer, vamos a ir al versículo, ayúdenme los más sabios que yo, en el versículo 27, Jesús le responde, mira lo que Jesús le responde: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. ¿Estaría el Señor insultándola? ¿Estaría nuestro Señor Jesucristo ofendiéndola? No. Él está hablando como socialmente se hablaba en ese momento, y no le dijo, yo no voy a echarle el pan a esta perra. No, dijo a los perrillos, usando un diminutivo con amor, con cariño, y trayéndole a ella la memoria, aleluya, la situación que hay, la división que hay, la barrera que hay. Está también probando su fe y su insistencia, porque si usted va al versículo 28, vaya conmigo ahí, dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, es verdad que somos los inmundos, somos los perrillos, pero hasta los perrillos debajo de la mesa se comen la migaja ¿de quién? De los hijos de los que lo desprecian. Anda. Aleluya.
Gloria al Señor. Y ahora podemos entender por qué Jesús le contesta a esta mujer de esa manera. Entonces, cuando vemos esa metáfora, porque es una, vamos a decir, llamarle metáfora. Cuando vemos esta metáfora de las migajas, eso nos enseña 3 características de esa mujer que nosotros como creyentes debemos emular, debemos imitar. 3 características que yo veo ahí claramente. Y la primera se llama la conformidad. Eso es lo primero que usted tiene que aprender de la mujer sirofenicia. La conformidad. Esta mujer dijo, mira, hasta los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que desprecian los hijos. ¿De qué está ella hablando ahí? Ella está hablando de qué? De conformidad. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en nuestro contexto? Óigalo bien, óigalo bien. Esto quiere decir que no todas las necesidades pueden ser suplidas. No todas las necesidades pueden ser suplidas. Por lo tanto, tenemos que conformarnos con lo que el Señor haga en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser conformes. Aleluya. Cuando aprendemos a ser conformes, valoramos lo que Dios nos ha dado. Sin tener que entrar en comparaciones. Porque a veces que nosotros nos queremos conformar comparándonos con otros. Ay, ay, ay. Alabado sea el Señor. Aleluya. Levanten la mano. ¿Cuántos son dueños de casas? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Los que son dueños de casas. Pues si usted no la ha saldado, usted no es ningún dueño. Sé de algunos aquí que ya tienen su casa salda, que son los dueños absolutos. Y ni tanto, no pague las tasas y te lo quite el gobierno. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Ustedes son el título de propiedad y el título de la casa está a su nombre, es de usted. Usted es el dueño. Y usted dirá, gracias Señor porque tengo esta casa. Hay otros que viven en un apartamento, hay otros que ni siquiera tienen un techo, hay otros. Y empezamos a comparar para sentirme conforme. Usted no puede sentirse conforme dándole gracias a Dios porque le ha dado algo que no tiene otro. Eso es conformidad. Eso no está bien. Yo soy conforme con lo que Dios me ha dado por su gracia y su misericordia, sin comparar. Porque cuando yo comparo o con quien estoy comparando, aquel que está haciendo el punto de comparación está dándole gracias a Dios porque lo que tiene viene de parte del Señor. Bendito sea su nombre. Tenemos que aprender a ser conforme con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, con lo que está haciendo en nuestra vida, con lo que va a hacer en nuestra vida y no necesariamente con lo que yo entiendo que Él debe hacer en mi vida. Él no va a contestar ni va a suplir todas nuestras necesidades, porque si alguien conoce tu corazón es el Señor de gloria. Nosotros años después lo venimos a entender y decimos, ay, gracias Señor, porque yo tenía tanto antojo por eso, por aquello, por lo otro, pero gracias que no me lo diste porque me hubiese, ¿cuánto le han dicho? Porque me hubiese perdido. Porque quien conoce el corazón es el Señor. Hay algunos que dicen, déjate llevar por el corazón, hombre, te vas a perder. Si le dice la Biblia que el corazón que es más engañoso que todas las cosas es nuestro propio corazón. Necesita el Señor el corazón. Yo hago caso cuando siento la paz de Dios, eso es distinto. Así que aprendemos de esta mujer sirofenicia
a ser conforme. Yo me conformo con las migajas, porque esas migajas se están convirtiendo en un tesoro. Esa migaja es un tesoro, porque esas migajas representan su insistencia, su súplica en que su hija sea libertada por el poder del Señor. Entienda que nuestras expectaciones no siempre van a ser realizadas. Nuestras expectaciones no siempre van a ser realizadas. Dios conoce y nos hará entender y nos enseñará cuáles sí Él puede cumplir en nuestras vidas. Ahora bien, la inconformidad injustificada produce ansiedad y produce complejos. Ándale, pastor, ¿qué es esto? Cuando usted está inconforme, la inconformidad injustificada va a provocar en ti ansiedad, va a provocar en ti complejos de inferioridad. Y usted no tiene que ser una persona complejada, usted tiene que ser una persona bendecida por la gracia del Señor. Aleluya. Gloria sea el Señor. Yo aprendí eso, siempre lo he vivido con la gracia del Señor y con alegría. Por eso no me molesta cuando me molestan, cuando me hacen bullying, porque me lo hago yo mismo. Le doy gloria a Dios por el ojo malo que tengo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado. Yo no puedo vivir acomplejado porque eso a Dios no agrada. Yo no puedo vivir angustiado y ansioso, con ansiedad, porque no he aprendido a ser conforme con lo que Dios ha hecho en mi vida y con lo que va a hacer y con lo que va a hacer, porque Dios nunca va a detenerse. Él siempre va a estar haciendo algo maravilloso en su vida. La segunda característica que me llama la atención de esta metáfora de las migajas de esta mujer debajo de la mesa, esa segunda característica se llama una que el 90% no tenemos: paciencia. Habla de paciencia, Delia. Aleluya. La paciencia. ¿Sabe una cosa? Cuando todo va como nosotros queremos, es fácil ser paciente. ¿Usted no se le hace fácil ser paciente cuando todo va como usted quiere? What are you laughing about? ¿Verdad? Cuando todo va como yo quiero, yo soy muy paciente. Oh, it is a wonderful feeling. Yes. ¿Verdad, Riobert? It's a wonderful. La mayoría de la gente considera que la paciencia, óigame lo que voy a decir, porque hay gente que no quieren entender la Biblia. Mira, la mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva y una gentil tolerancia. La gente piensa que la paciencia es una espera pasiva, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice lo contrario, porque mira, voy a leer un pedacito de Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice: corramos con paciencia la carrera. Si usted está corriendo una carrera, usted está ¿cómo? Activo. Pero córrala con paciencia. La paciencia no es un estado de estar sin hacer nada.
La paciencia en el Señor es activa. Mientras espero, camino, corro, sigo hacia adelante. Hay gente que se le ve el tren en muchas cosas esperando. Alabado sea el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esta enseñanza? ¿Cómo se dice? Ay, Dios mío. Esta persona, esta anécdota es la palabra. Gracias por acordarme. De esta persona que está en medio de un huracán y está inundado y la casa se le llenó de agua y él terminó en el techo de la casa esperando que fueran por él, y él se fue de rodillas: Señor, ven a salvarme. Y él sintió en su corazón la presencia del Señor que le confirmaba que iba a ir por él a salvarlo. Yo quiero que usted entienda que la presencia del Señor es vital en nuestras vidas, porque es la que confirma que Dios se está glorificando en nosotros. Entonces, esta persona sentía la presencia del Señor que le confirmaba que el Señor sí iba a salvarle. Y de repente llegó un botecito, una lanchita. Vente, vine a rescatarte. Y él le dijo: no, vete, que el Señor iba a salvarme. Luego llegó un helicóptero y le tiran una cuerda. Agárrate, que venimos a salvarte. Y él le dijo: no, que el Señor viene a salvarme. El Señor ha dicho que viene a salvarme. Se fue la lanchita, se fue el helicóptero y se lo llevó la corriente. Y cuando llegó a la presencia del Señor le dijo: ¿por qué no me salvaste? Y el Señor le dijo: te envié una lancha y después te envié un helicóptero. Porque él estaba muy paciente que el Señor fuese por él. La paciencia es activa. La paciencia es activa. Mientras el día dura, yo tengo que trabajar, yo tengo que adorar, yo tengo que santificarme, yo tengo que seguir hacia adelante. Corramos con paciencia. O sea, la palabra traducida para paciencia, cuando lo vemos en este versículo, significa permanencia. Mientras yo espero, yo permanezco, yo persevero, yo sigo hacia adelante. Aleluya. Pero hay una última característica de esta mujer. Y en esta metáfora de la migaja hay una característica que se llama humildad. Humildad. ¿Sí? Humildad. Porque la expresión de esta mujer sirofenicia era una expresión de un carácter humilde. Esta mañana yo no predicaba el mismo sermón, predicaba otro sermón distinto. Pero recuerdo que en el sermón de esta mañana le decía a los hermanos que hay personas que tienen ego en su fe. Ego en su fe. Yo tengo de convertido 46 años. 47 años de convertido. De esos 47 años de convertido a Cristo, 24 en el ministerio. ¿Me da eso a mí espacio para tener ego en mi fe? Porque yo he hablado con muchos de ustedes en diferentes ocasiones y con muchas personas, y hay algunos que me hacen entender como que no, lo que pasa es que como usted es pastor no, los años perseverando en el evangelio y los años envueltos en el ministerio
y posiblemente el conocimiento bíblico que pueda tener no me dé espacio para tener ego en mi fe. En inglés sería I don't have a luxury faith. I just have faith. Just like yours. Como la tuya. Yo tengo que, es más, Rebeca, mientras más años lleve de ministerio en el evangelio, mayor aún debo mostrar un carácter de humildad delante del Señor con mi fe. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación, en otras palabras, ausencia del ego. Eso es humildad. Ausencia del ego. No puede haber ego en nosotros. Dependemos del Señor completamente. Porque Dios ha prometido dar gracia ¿a quién? A los humildes, dice la Biblia. Yo le doy gracia a los humildes. Mientras que los soberbios, ¿qué hacen? Los resiste. Lo dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 34. La verdadera humildad produce ¿qué? Piedad. La verdadera humildad produce ¿qué? Contentamiento. La verdadera humildad produce seguridad en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tres características que nosotros debemos imitar. Tenemos que ser conformes, confiar en el Señor, conformes en el Señor. Tenemos que ser pacientes, pero tenemos que ser humildes delante del Señor, como esta mujer sirofenicia. Concluyo. Oiga bien, no permita, es más, dígale al hermano que está a su lado, no permita que los obstáculos, sean cuales sean, se interpongan entre tu fe y los objetivos que Dios ha puesto en tu corazón para que puedas alcanzar. Esta mujer mostró una medida de fe. Nada la detuvo, nada la aguantó. Ella confió en el Señor, se sometió al Señor. Y cuando el Señor le contestó de esa manera, ella respondió: aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas del pan. Una medida de fe. O sea, ¿cómo usted responde? ¿Cómo respondes? ¿Cómo has respondido en ocasiones en tu vida? Una medida de fe grande nos hace ver las cosas que deseamos ver en medio de las confusiones que nos puedan rodear. La medida de fe. Decimos amén. Póngase en pie.